Una vez más estamos aquí delante del Señor, delante de su presencia, aquí transmitiendo la palabra de Dios. Y le saludamos directamente de la casa del alfarero, Iglesia Pentecostal Casa del Alfarero, en la ciudad de Nueva York, Long Island. Estamos con los permisos de nuestros pastores, Noemi López y Jimmy López. Así estamos, les extendemos un cordial saludo y así vamos a dar inicio a esta transmisión. Vamos así a abrir nuestras Biblias en el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 19. Dice así: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados de corazones, de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Vamos a orar, hermano. Amado Dios que estás en los cielos, una vez más, Señor, estamos delante de tu presencia, Dios. Te damos honra, te damos gloria, te damos alabanza, te damos honor. Espíritu Santo, te pedimos que te muevas poderosamente a través de los medios, aquellos que necesitan una palabra de parte tuya, Señor. Que seas tú transformando, tocando los corazones, mi Dios. Desde ya, en el nombre de Jesús, Señor, te pido sabiduría. Te pido, Dios, que pongas un carbón encendido sobre mis labios y que seas tú, Señor, hablando a través de estos medios, Dios, a todo aquel que nos está mirando, que nos escuche, Señor. Que seas tú, Espíritu Santo, tocando sus vidas, tocando los corazones, y que puedan reconocer, oh Dios, que te han fallado y que ellos puedan volverse a ti. Te damos honra, te damos gloria. Desde ya, Señor, me dispongo a no saber nada, Señor, sabiendo de que tú vas a tener control de mis labios. Desde ya, Señor, te entrego mi alma, mi cuerpo y todo mi ser. Toma control de todo, Dios, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. En esta preciosa tarde vamos a hablar acerca de la sangre de Cristo, que tiene poder. Estamos en los últimos tiempos, en estos últimos tiempos vemos cosas que están pasando alrededor del mundo. La gente corre de un lado a otro sin tener dirección. Busca consejo de otras personas, pero no sabiendo de que tenemos un Dios en el cual nosotros podemos correr hacia Él. Y es por eso que la Biblia dice que tenemos que entrar, dice, confiadamente ante el trono de gracia, para que nosotros podamos alcanzar oportuno socorro delante de Dios. Y es por esta razón, hermanos, de que el mundo está así como está, porque nos hemos alejado de Dios. La palabra nos dice que alejados de Dios nada podemos hacer. Y sabemos de que estamos en un mundo natural que gobierna, que está bajo y opera bajo el maligno. Y sabemos de que todas estas cosas que están pasando es porque son señales de que Cristo viene a recoger a su pueblo. Y sabemos y entendemos a través de la palabra de Dios de que muchas cosas van a acontecer. Toda la escritura es inspirada por Dios para instruir,
para redarguir, para enseñar, para exhortar. Y en esta tarde vamos a hablar de una de las armas más poderosas que existe en la Biblia, que es la sangre de Cristo. Y sabemos que la sangre de Cristo tiene poder, tiene autoridad para deshacer toda obra del diablo. Dios nos ha dado armas espirituales. Una de estas es la sangre poderosa de Cristo Jesús. Y dice la Biblia en el libro de Apocalipsis, y ellos, dice, lo han vencido por la sangre de Cristo y por la palabra de su testimonio. ¿Y quiénes ellos? Nosotros. ¿A quién hemos vencido? Al maligno a través de la sangre de Cristo. Y muchas veces nosotros no sabemos utilizar esta arma que Dios nos ha entregado. Y cuando vemos de la sangre, cuando leemos la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis, habla acerca de la sangre. Cuando vemos que dice que la sangre de Abel clama desde la tierra, y vemos cómo empezó todo esto, de dónde se originó todo esto. Entonces nos vamos a remontar en el principio, para que así podamos llegar y hablar, a poder entender acerca de la sangre de Cristo. Dice la Biblia en el libro de Génesis que cuando Dios creó al hombre, dice la palabra, creó al hombre a su imagen y semejanza de Dios, y le dio autoridad y le dio poder para poder gobernar, para poder señorear todo lo que Dios había creado. Dios le entregó una autoridad al hombre. Pero dice la palabra que la serpiente se apareció en el huerto, empezó a incitar a Eva, a decirle cosas de que podía comer del árbol, de todo árbol le dijo podía comer. Entonces vemos como la serpiente astutamente empieza a tratar con Eva. Y entonces ellos desobedecen a Dios. Y es por esta causa de que a través de un hombre, dice, entró el pecado a la humanidad. Entró la muerte, entró la enfermedad y entró toda clase de situaciones por causa de la desobediencia del hombre. Y entonces vemos de dónde se inicia todo. Vemos que el hombre desobedece a Dios, automáticamente le entrega la autoridad al diablo, porque sabemos que el mundo natural está regido por el mundo espiritual, y muchas veces el enemigo toma autoridad sobre nosotros cuando nosotros le dejamos abierto una puerta, y entonces el enemigo entra y toma autoridad sobre nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros le estamos delegando esa autoridad sobre nosotros. Y entonces Dios crea al hombre con parámetros. Le dice, mira, de todo árbol puedes comer, pero menos del árbol de la ciencia del bien vas a poder comer. Pero como la serpiente era astuta, empieza a engañar, y es por esta razón de que el hombre desobedece a Dios y el hombre es echado del huerto de Edén. Y entonces vemos que ahí empieza todo. Satanás, hasta ahí ese momento, Satanás tenía autoridad sobre nosotros. Satanás tenía autoridad sobre todo el mundo. Satanás tenía autoridad sobre tus hijos. Satanás tenía autoridad sobre tu familia. Hasta ese momento. ¿Por qué? Por un hombre. Porque por este hombre entró el pecado a la humanidad. Todo el pecado vino a través de este hombre. ¿Por qué? Porque desobedece a Dios. Y entonces le dijo Dios, del día que ustedes coman de ese árbol, ciertamente ustedes van a morir. Y entonces aún así Dios le dijo, le dio ordenanzas, le dio parámetros, le dijo, no vas a comer de ese árbol. Pero en sí el hombre desobedece a Dios. Y entonces ahí empieza todo. Pero vemos, hermanos, de que
Dios toma un plan. Y sabemos de que Dios siempre tiene un plan. Que a Dios nadie los agarra desprevenido. Entonces dijo, el hombre me falló, pero yo tengo un plan. Y entonces vemos a través de la Biblia de que Dios se preocupó por la humanidad, se preocupó por el ser humano, y dice que Él establece un pacto con el hombre. Dios hace un pacto con el hombre y le dice en el libro de Hebreos, le dice, por esto dice, ni aún el primer testamento fue inaugurado sin sangre, porque habiendo declarado Moisés todos los mandamientos según la ley, a todo el pueblo tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, junto con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el libro mismo y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del nuevo pacto, el cual Dios le ha ordenado. Y roció también con la sangre el tabernáculo y todos los utensilios de servicio. Pues según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Entonces Dios establece un pacto con el hombre. Dios tiene un plan. Y siempre el enemigo nunca va a tomar desprevenido a Dios. Sabemos que Dios siempre va a tener un plan. Si nosotros le fallamos a Dios, siempre Dios va a tener un plan. Si nosotros nos descarriamos, Dios siempre tiene un plan para nuestras vidas. Entonces Dios entra en un pacto con Moisés y le dice, mira, vas a matar machos cabríos, la sangre te lo vas a rociar tú, te lo vas a rociar a los utensilios, a los libros, y vas a rociar al pueblo. ¿Para qué? Para que estos pecados fueran cubiertos. Porque nosotros cuando nacemos en pecado. Es por eso que el salmista David decía, en iniquidad me concibió mi madre. En iniquidad me formó mi madre y en pecado fue concebido. Entonces cuando nosotros estamos en el vientre de nuestra madre, ya tenemos pecado. ¿Por qué? Porque un hombre pecó y a través de ese hombre nosotros nacimos en pecado. Y es por esta razón que Dios le dice a Moisés, vas a matar los machos cabríos y te vas a rociar tú, vas a rociar el pueblo, los utensilios y los libros. ¿Para qué? Para que esos pecados solamente fueran cubiertos. Bendito sea Dios. Entonces, hasta ese momento Adán tenía la autoridad, pero se le entregó al diablo. Y entonces Dios aparece y le da establece un pacto con Moisés. Entonces Dios le manda a hacer un sacrificio y le dice, porque la vida del cuerpo está en la sangre, la cual yo les he dado sobre el altar para hacer expiación por su persona, porque es la sangre la que hace expiación por la persona, porque la vida del cuerpo está en la sangre. Muchos de nosotros sabemos de que cuando uno está en una mala posición, está sentado en una mala posición, y muchas veces dice, oh, se me durmió la pierna, y empieza a caminar medio cojo. ¿Por qué? Porque hasta ahí no me llegó la sangre. Entonces la sangre tiene un recorrido como de 30 segundos que recorre todo nuestro cuerpo y empieza a bombear, el corazón empieza a bombear la sangre por todo lugar, para que así nosotros podamos tener vida. Pero en un momento que cuando el corazón deja de bombear la sangre, automáticamente nosotros nos morimos. Y esto es en el ámbito espiritual. Si nosotros no estamos cubiertos con la sangre de Cristo, automáticamente estamos muertos espiritualmente. Espiritualmente estamos muertos. Pero Dios siempre tiene un plan. Dios siempre tiene un plan y hace un pacto con Moisés. Bendito sea tu nombre, Dios.
Entonces vemos en el Nuevo Testamento, dice la Biblia, de que el Espíritu Santo vino sobre una mujer llamada María, y dice, y hace sombra sobre esta mujer. Y esta mujer, por la gracia y la misericordia de Dios, queda embarazada. Y entonces vemos a Jesús ya adulto. Dice la palabra que ya estaba adulto, y cuando Juan lo ve y le dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces vemos de que aparece Jesús y fue llevado al desierto. Y en uno de esos ataques del enemigo, Satanás le dice, le sube a un lugar alto y le muestra todos los reinos de la tierra y le dice, mira, todo esto te lo voy a dar a ti, porque a mí se me ha sido entregado. Y entonces le dice, si postrado tú me adoras, todo esto te va a pertenecer, porque a mí se me ha sido entregado. Y entonces, ¿por qué decimos de que a Satanás se le había entregado toda autoridad? Porque en el principio Adán peca y le da la autoridad a Satanás, porque pecó contra Dios, desobedeció a Dios. Y muchas veces nosotros desobedecemos a Dios, y entonces la presencia de Dios se aleja de nosotros. Bendito sea Dios. Y entonces mira lo que dice en el libro de Lucas, dice, y el diablo le dijo, a ti te daré toda autoridad y la gloria de ellos, porque a mí se me ha sido entregada, y la doy a quien yo quiero. Por esto, si tú me adoras, todo esto será tuyo. Imagínense, hermanos, el diablo hablando con la palabra. Y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer toda obra del diablo. Si Satanás hubiera sabido de que Jesucristo venía a salvar a la humanidad, quizás él no lo hubiera matado. Entonces vemos cuando Jesús es llevado a Poncio Pilato, Poncio Pilato se lava las manos porque no hallaba cómo acusarle. ¿Por qué? Porque era inocente, él no tenía pecado. Y entonces vemos de que se lava las manos y le entrega a los sacerdotes, y ahí empieza el sacrificio de Jesucristo. Ahí empieza el derramamiento de sangre. Ahí empieza los latigazos. Ahí empieza, le arrancan la barba y empiezan a golpear a Jesús. Y en cada golpe que le daban, dice que había sangre que chorreaba. Entonces ahí empieza el derramamiento de sangre por nuestros pecados. Bendito sea Dios. Y cada vez que Jesús iba caminando, la sangre por el suelo, la sangre en la cruz, empezó el primer derramamiento de sangre. Y por eso, hermanos, que cuando nosotros tenemos la sangre de Cristo, esa sangre nos hace impenetrables ante los ataques del enemigo. Tenemos la sangre de Cristo, hermano. Esa sangre nos hace inmunes a estas pestes, a todo esto lo que está aconteciendo en el mundo ahora. Nos hace inmune al COVID-19, porque cuando tenemos la sangre de Cristo, ninguna arma forjada contra nosotros va a prosperar. Bendito sea tu nombre, Dios. Y mire lo que dice en Hebreos 9:11. Pero estando ya presente Cristo, el sumo sacerdote de los bienes que han devenido, por medio del más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, logrando así eterna redención, ya no mediante la sangre de machos cabríos ni de becerro, sino por su propia sangre.
Entonces vemos de que cuando Dios establece un pacto con Moisés, establece un pacto con su pueblo, dice, vas a matar los becerros, te vas a rociar tú, los utensilios y al pueblo, para que solamente esos pecados fueran cubiertos. Pero solamente esos pecados eran cubiertos solamente por un año. No quitaban el pecado por siempre. Y dice que cada vez que el sacerdote tenía que ir cada año a hacer el mismo sacrificio. Pero ya no, cuando aparece Cristo, solamente una vez todos los días tenemos acceso al trono de Dios por la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, aquel que murió por nosotros, que se hizo pecado por nosotros, aquel que dio su vida sin importar nada, a través de su sangre, en la cual nosotros tenemos redención. Bendito sea el nombre de Jesús. Y cuando el enemigo ve esa profecía, le dice, ¿no te recuerdas? En el libro de Génesis, capítulo 3, verso 19, que dice que pondría entre mis dientes de la mujer de la simiente, te iba a pisar la cabeza y tú lo ibas a herir en el calcañar. Entonces, el diablo no sabía lo que iba a pasar esto. Es por eso que para eso apareció el Hijo. Dice en Mateo 26, 27, tomando la copa, dice, habiendo dado gracias, les dijo diciendo, beban de ella todos, porque esto es mi sangre del pacto, la cual es derramada para el perdón de pecados para muchos. Y dice, cuando nosotros somos hijos de Dios, nos arrepentimos de nuestros pecados y le confesamos al Señor que le hemos fallado. Entonces, a través de su sangre preciosa, nosotros obtenemos la salvación de Cristo. Y es por eso que la Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, nuestro Señor. En ningún otro hay salvación, en ningún muñeco de yeso, en ningún ídolo hay salvación. Solo a través de Jesucristo nosotros podemos obtener salvación y vida eterna. Bendito sea Dios. No hay otro nombre dado a los hombres. Aquel que se hizo carne, Jesús de Nazaret, aquel que vivió, que murió, resucitó y que está sentado a la diestra del Padre. Solamente Él nos puede dar salvación y vida eterna. Aquel que murió en la cruz del Calvario para darnos vida eterna y vida en abundancia. Alabado sea Dios. Y mira lo que dice Romano. Pues mucho más, dice, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Cuando el hombre peca, automáticamente el velo se rompe. Porque anteriormente Dios hablaba con el hombre. Pero cuando pecamos, el sacerdote tenía que presentar o hacer un sacrificio para que nuestros pecados sean perdonados. Pero cuando Cristo viene, ya no. Se rompe el velo y a través del velo nosotros podemos entrar a su presencia confiadamente. A través de Jesucristo, a través de su muerte, a través de su resurrección, podemos obtener salvación, podemos obtener vida eterna. Bendito sea Dios. Y dice, ¿qué beneficio nos trae la sangre de Jesucristo? Dice que la sangre de Cristo nos trae protección. Y dice la Biblia que cuando el hombre peca,
En el principio, en Génesis, cuando el hombre peca, dice que hace un sacrificio, tuvo que matar un animal para que los pudiera cubrir. Yo me imagino que ellos andaban desnudos y quizás en un momento la gloria de Dios quizás los arropaba. Pero cuando ellos pecan, Dios tuvo que cubrir su desnudez. ¿Para qué? Porque ellos habían descubierto que estaban desnudos. Entonces Dios tuvo que hacer un sacrificio. Tuvo que matar un animal. Y los cubrió con pieles. Le estaba dando protección nuevamente. A pesar de que el hombre había pecado, Dios le estaba dando protección. Y en el libro de Éxodo vemos otro. Dice que cuando Dios envía las plagas a Egipto, les dice a los israelitas que tenían que matar un cordero y tenían que poner sangre en los dinteles de la puerta de la ventana para que cuando venga el ángel de la muerte no pueda entrar a ese lugar. Entonces, a través de la sangre de Cristo Jesús, nosotros tenemos protección contra este mundo, protección contra toda enfermedad, protección contra este virus que ha sido desatado en este mundo. Y muchas veces el ser humano no entiende que Dios muchas veces va a tratar de hablar al ser humano de una y de diferentes maneras para que se vuelvan a Dios. Es por eso que Dios trae siempre estos males, porque el hombre ha pecado contra Dios y no reconoce que le ha fallado. Tenemos que reconocer que le hemos fallado a Dios. Tenemos que reconocer y volvernos a Dios. Es por eso que la Biblia dice que si mi pueblo se humillare, dice, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscaré mi rostro, yo iré de los cielos, sanaré su tierra y sanaré sus pecados, perdonaré sus pecados. Pero el hombre en este último tiempo no quiere reconocer que le ha fallado a Dios. En vez de estar buscando a Dios, en esos días de cuarentena, están mirando la televisión, están mirando películas y no buscan de Dios. Y muchos más los cristianos están ahorita acostados en su casa. Hay algunos que sí están buscando de Dios, pero otros no. Otros están acostados en sus casas. Es tiempo, hermano, de buscar a Dios. Es tiempo de que nos volvamos a Él, para que la protección de Dios venga sobre nuestras vidas. ¿Por qué a muchos les ataca este corona? ¿Por qué a muchos cristianos les ataca este virus? Porque tenemos que reconocer que le hemos fallado a Dios. Y si nosotros no cubrimos nuestros hogares, nuestras familias con la sangre de Cristo, va a pasar el ángel de la muerte y nos va a llevar. Es por eso, hermanos, que tenemos que estar a cuentas con Dios, para que esa sangre de Jesucristo, del único Cordero inmolado que fue en la cruz del Calvario, pueda tener efectividad en nuestras vidas. Reconocer que le hemos fallado a Dios. Y si no reconocemos que le fallamos a Dios, esa sangre no va a resultar efecto en nuestras vidas. Tenemos que reconocer que le hemos fallado a Dios. Bendito sea Dios. La número 3 dice: la sangre nos lava y nos limpia de todo pecado. Apocalipsis 1:5 dice: de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libró de nuestros pecados con su sangre. Pero si andamos en luz, como está en Él la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, pero es necesario que nosotros reconozcamos que le hemos fallado a Dios. Es necesario que le reconozcamos que nosotros hemos dejado a un lado su ley. Es necesario que reconozcamos que nosotros hemos dejado de leer la palabra. Es necesario que reconozcamos que no estamos orando, que no estamos hablando con Él. Hermanos que nos están mirando por las redes sociales,
Es necesario que nosotros reconozcamos que le hemos fallado a Dios y decirle: Señor, mira, yo te he fallado, perdóname, lávame, Señor, con tu sangre preciosa, quítame todo pecado, Señor, ayúdame. Dios nos va a escuchar, hermanos, pero tenemos que reconocer que le hemos fallado a Dios. Tenemos que reconocer que le hemos dejado a un lado. Volvámonos a Dios y Él se volverá a nosotros. Bendito sea Dios. La número 4 dice: la sangre de Cristo nos trae sanidad. Dice en el libro de Isaías 53: ciertamente llevó todas nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, como herido por Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz fue sobre Él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Hermanos, la sangre de Cristo nos trae sanidad. Cuando Jesús estuvo ahí siendo golpeado, estuvo siendo azotado de una manera muy cruel. Estuvo ahí, cada gota de su sangre derramada en el suelo. Cada azote que le daban, le desgarraban un pedazo de carne. Y dicen los estudiosos, los teólogos de este tiempo, que hay como 39 enfermedades que son mortales, que no tienen cura. Y dice que por cada latigazo que le daban era una enfermedad que se estaba llevando a él. Cada latigazo que recibía se llevaba tu enfermedad, se llevaba mi enfermedad. Él no merecía morir de esa manera tan cruel. Y es por esta razón que usted está ahí sentado mirando las redes sociales. Es por esta razón que usted está ahí y yo también estoy aquí. Por eso, por ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Porque a través de su sangre nosotros hemos sido purificados, hemos sido lavados. Él llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Fue un cordero sin mancha, un cordero que no tenía pecado. Y es por eso, hermanos, de que tenemos que reconocer y que volvamos a Dios de todo nuestro corazón y que podamos entrar confiadamente al trono de gracia. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 5, dice: y cantaban un cántico nuevo diciendo: eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Eres el único digno de recibir honra y gloria. Jesucristo, el Cordero de Dios que fue inmolado, dice la Biblia, antes de la fundación del mundo. Y mira lo que dice Colosenses: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, dice, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, dice, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Bendito sea Dios. Qué maravilloso es Dios, que derramó su sangre por todos nosotros,
por todos aquellos que estamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Jesús murió por nosotros, murió por ti y por mí, y nos hizo sentar en los lugares celestiales juntamente con Él, y nos dio vida eterna a través de su sangre. Y dice la Biblia que cuando Jesús estaba crucificado, estaba colgado en ese madero, estaba con los brazos extendidos, automáticamente ya cuando le clavaron la lanza por el costado solamente salía agua y sangre. Ya él no tenía sangre porque toda su sangre había sido derramada sobre ese madero, sobre ese altar. Dice que levantó estaba así, abierto de manos para que todos vengan a Él. Y algo que en sus últimas palabras, Él exclamó y dijo: consumado es, hecho está pago. Y dice que resucitó y le quitó las llaves, le quitó toda autoridad al diablo que se le había sido entregado a través de Adán, porque Adán le falló a Dios y esa autoridad el enemigo lo tomó. Pero cuando Cristo resucita, le quita toda la autoridad que se le había dado y la entregó a su iglesia. Y ese es el sacrificio más grande que hizo Jesús. Es por eso que Dios siempre tiene un plan para nuestras vidas. A Dios nadie lo sorprende, hermanos. Fue tan grande el amor de Dios que tuvo que enviar a su único hijo a morir por nosotros. Porque ya no era la sangre de machos cabríos, ya no era la sangre de vaca o de carneros, ya no era esa sangre, sino era la sangre de Cristo, que nos limpia, que nos purifica, que nos da acceso al Padre a través de su sangre preciosa. Y es por eso, hermanos, de que tenemos que volvernos a Dios para que estas plagas no toquen tu morada. Es por eso que mucha gente, siempre los escucho de leer el Salmo 91, dice que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero verdaderamente nosotros estamos habitando bajo la sombra de Él. Porque hay algunos hermanos que quizás les agarre el virus. Y yo veo, hermanos, en estos últimos tiempos, hermanos de la iglesia con miedo, hermanos de la iglesia, predicadores de la palabra de Dios con miedo. Yo no entiendo cuál es el miedo si la Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Él nos ha dado espíritu de poder, nos ha dado espíritu de dominio propio. ¿Por qué tenemos miedo? Si con Cristo vencimos, ya Cristo derrotó al diablo en la cruz del Calvario, ya Cristo lo exhibió públicamente, ya Cristo entregó la autoridad a la iglesia. ¿Por qué tenemos miedo? ¿Por qué tenemos miedo de un virus, hermanos, que está azotando la ciudad de Estados Unidos? ¿Por qué tenemos miedo? Enfoquémonos en Dios, busquemos su rostro cada día, y si le hemos fallado, volvámonos a Él con todo nuestro corazón. Volvámonos a Dios. Él es justo para perdonarnos nuestros pecados. Si nosotros le hemos fallado, volvámonos a Dios. Decirle: Señor, perdona a esta nación de Estados Unidos. Perdona a la nación de la tierra. Señor, ten misericordia. Hay muchos que escucho y veo por las redes sociales decretando y declarando, no sabiendo que esto es obra de Dios. Porque la Biblia dice que cuando Dios abre una puerta, nadie la puede cerrar, y cuando Dios cierra una puerta, nadie lo puede cerrar. Todo esto es obra de Dios para que el hombre pueda volverse a Dios, para que el hombre pueda volver en sí y reconocer que le hemos fallado a Dios. Solamente Dios puede tener misericordia de esta nación,
de esta nación de Estados Unidos, Perú, Colombia, México y de todas las naciones de la tierra. Pero es necesario, hermanos, que nos volvamos a Dios. Es necesario que volvámonos donde todo empezó, cuando todo era amor hacia Dios. Es necesario que volvamos al primer amor. Si nos humillamos, Dios nos va a escuchar. Si nos humillamos, vamos a morar bajo la sombra del Altísimo. Dice que plaga no tocará tu morada. Caerá 1000 a nuestra derecha y 10.000 a nuestra izquierda, pero más a nosotros no nos llegará. Pero esta promesa no es para todos, es para todo aquel que habita bajo la sombra del Altísimo. Es para todo aquel que habita bajo la sombra del Altísimo. Es para aquel que reconoce que le ha fallado a Dios. Hermano, yo le insisto a que busquemos de Dios, a que nos volvamos a Dios con todo nuestro corazón, y Dios va a quitar esta plaga, hermanos, pero tenemos que volvernos a Dios de todo nuestro corazón, no de labios, sino de todo nuestro corazón, porque muchas veces le decimos: Señor, perdóname, Señor, y al otro día volvemos a hacer lo mismo. No, hermanos, el Evangelio no es un juego. Tenemos que afirmarnos en Dios. No tenemos que tener miedo ante estos eventos que están aconteciendo. Más bien, hermanos, es necesario, dice, que levantemos nuestra mirada, porque nuestra redención está cerca. Y todo aquel que lee la Biblia sabe de todos los acontecimientos que están pasando en estos últimos tiempos. Estamos viviendo tiempos peligrosos, hermanos. Y si queremos protección, queremos que la sangre de Cristo haga efecto en nuestra vida, es que tenemos que volvernos a Dios, para que Él se pueda volver a nosotros. Alabado sea Dios. Grande y maravilloso es tu nombre. Ahí donde se está escuchando a través de los medios, aquel que está enfermo, vamos a orar para que Dios extienda su mano de misericordia. Aquel que está mirando por las redes sociales, ponga sus peticiones de oración. Vamos a estar orando juntamente con mi primo Julio y los hermanos más que se quieren agregar de la iglesia. Vamos a estar orando por su vida. Vamos a estar orando para que usted tenga una experiencia con Dios, para que nunca más usted vuelva atrás. Bendito sea tu nombre, Dios. Amado Dios que estás en los cielos, te damos gracias, Dios. Te damos gracias, Señor, porque eres Dios maravilloso. Eres grande, eres fuerte, eres temible, Dios. En el nombre de Jesús, Señor, Dios, te doy gracias. Te exalto, engrandezco tu santo nombre, Dios. Y todo aquel que nos está mirando por estos medios, Dios, aquel que está enfermo, Dios, enviamos la palabra, Señor, de sanidad. Así como Cristo, Dios, envió la palabra al centurión, Señor, así enviamos la palabra, porque para Dios no hay distancia, Señor. La palabra eficaz del justo puede mucho. Señor Dios, aquel que está enfermo, Señor, levántalo, ten misericordia, Dios. Y aquel que ha contraído ese virus, sánalo, Señor, en el nombre de Jesús. Porque por tus llagas hemos sido nosotros sanados, Señor. Extiende tu mano, extiende tu favor, tu misericordia, Dios. En el nombre de Jesús, Señor, oramos por todos aquellos que están infectados, Dios. Enviamos la palabra, Señor. Enviamos la sangre de Cristo que tiene poder. La sangre de Cristo que tiene toda autoridad sobre toda clase de enfermedad, Dios. Enviamos la sangre de Cristo, Señor, que puede parar, Señor, al ángel de la muerte, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, la sangre de Cristo tiene poder. En el nombre de Jesús de Nazaret, mi Dios, toma control eterno, Padre.
La sangre tu de palabra Cristo se ha predicado, tiene poder tu para palabra se ha romper dado, toda Dios. cadena, Bendito sea tu para nombre, deshacer Dios, toda obra del por diablo, siempre, Jesucristo. para anular toda Tu palabra se ha enfermedad que el predicado, enemigo ha Dios. sido Tu lanzado palabra, Dios contra mío, ti. ha sido La expuesta, sangre Dios. de Cristo tiene Pues tu poder. palabra, Dios mío, Hay tiene poder poder en la para sangre de Dios Cristo, mío, Jesús. sanar Hay hasta poder en para la vigente, sangre tu de palabra Cristo, nuestros Señor. huesos, Dios. Sana, Señor, Para aquellas nuestro personas cuerpo, que Dios, están en el mirando, nombre de que Jesús están de Nazaret, enfermos, mi Señor. Dios, bendito Pon tu sea mano tu de nombre sanidad, por siempre, Señor, Dios. en el nombre de Oye el Cristo, clamor de tu Jesús. siervo cuando clama a ti, Dios. Gracias, mi Dios, Suplico, porque tú Dios. lo vas a hacer. Bendito sea tu nombre. Gracias, por Padre, siempre, porque Dios. tuya es la Grande, honra, oh bendito sea tu Dios. nombre por siempre. Gracias, Padre, porque tuya es la Bendito sea gloria, tu nombre por tuya es la siempre. alabanza, Oh, mi mi Dios, Dios. grande, En el nombre bendito, de mi Cristo Dios. Jesús. Bendito es tu Gracias, nombre por mi siempre, Dios. Oh, mi Señor. Porque ya estás obrando, Dios, Eres grande y ahí. glorificado Ya veo, por Señor, siempre, tu Dios. mano de sanidad Bendito sobre sea tu todos nombre aquellos por siempre, enfermos, Dios. Señor. Sí, Señor amado. Ya veo tu mano obrando, Sí, Dios. bendito Cristo, Tu la misericordia, gloria. Señor, se ha Extiende tu mano, extendida sobre Dios. aquellos, Dios. Bendito sea Por aquellos, tú, Señor, por que no te siempre. conocen, Oh, Señor. mi Señor, Dios Todopoderoso. Por aquellos, Señor, que se han alejado de Tú eres ti, grande, tú que eres se bueno, reconcilian Dios. contigo, mi Extiende Dios. tu mano, eterno Padre, te En el ruego. nombre de Cristo Te Jesús. suplico, Dios, y Tu salve, amor es eterno grande, Padre, Dios. Tu oiré. amor es Aquellas inagotable, personas, Dios mío, que Padre. no te conocen también. Porque de Dios, tal que manera saben, nos Padre. amaste, Jesús. Aumenta la fe a tu Porque de pueblo, tal Dios, manera en el amaste, nombre de Dios, al Jesús de mundo. Nazaret, mi Dios. Aumenta la Porque fe a tu enviaste, pueblo, Señor, a Dios, tu en el Hijo, nombre de Jesús de para Nazaret, que mi Dios. muriera por nosotros, por Bendito nuestros sea tu pecados, nombre por por nuestras siempre, enfermedades, oh Señor. Jesucristo. Aquel Rey cordero que fue amado, tú inmolado eres grande, tú eres bueno, antes Dios. de la fundación del mundo. Bendito sea tu Y nombre, por su Dios, sangre, por Señor, siempre. nos ha Oh redimido. Jesucristo, Rey de gloria. Para ti, mi Alabado Dios. sea tu En nombre el nombre por de siempre, Jesús, Dios. Señor, Gracias, enviamos Padre. palabra de sanidad Gracias, bendito por aquellas sea, gloria, personas por que tu nos amor, están tu mirando a través misericordia, del Dios. internet. En el nombre de Jesús de Nazaret, mi Dios. Sea tu nombre Grande y exaltado, glorificado sea tu Dios. nombre por siempre, Dios. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Por Gracias, tu amor y tu Espíritu misericordia, Santo. Dios. Creemos en tu palabra, Dios. Gloria a Creemos en tu Dios. nombre. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Que el Señor me los bendiga, hermanos, y espero que esta palabra haya sido de bendición. Y así vamos a seguir transmitiendo los días que vienen. Los bendecimos desde aquí, desde Nueva York, todo aquel que me está mirando. Los bendecimos. Estamos, como le dije, con el permiso de nuestros pastores. Noemí López, Jimmy López, quizás ellos nos están mirando. Los saludamos desde aquí. Ellos confían en nosotros. Y desde ya, toda la honra, toda la gloria es para Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Que Dios me lo bendiga, hermanos. Amén. Aleluya. Gloria a Dios.